corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza y gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos,
Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Señor, gracias por darnos a Jesús. Gracias por su palabra bendita. Gracias por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Querido Dios, le damos gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas, que nos acompañan en esta hora. Permita, Padre, que todo lo que hablemos sea para la honra y la gloria de su nombre. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y dentro de esta serie estamos desarrollando la miniserie Cristo el Yo Soy. Hoy el tema número 26. Estamos partiendo de San Juan capítulo 6, versículo 35, donde Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Hoy necesitamos entrar en la continuación de este tema respondiendo la pregunta: ¿qué significa comer el pan? ¿Cuál es el significado de la frase comer el pan de vida, comerse a Jesús? Cristo es el pan de vida. San Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el versículo 48 dice: Yo soy el pan de vida. Y en el versículo 51 Jesús dijo: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No olvide el versículo 63, donde Cristo aclara y declara que las palabras que Él ha hablado son espíritu y son vida. Si usted mira y busca un significado literal, una mentalidad carnal, una mentalidad secular, no entenderá el lenguaje de Jesús, como pasó con los que le oían. Ahora, si usted se detiene a estudiar lo que Jesús dice y entiende lo que quiere decir, entonces descubrirá cómo explicar lo que Él quiere decir. La misma Biblia nos ayuda en esta comprensión. Por ejemplo, cuando leemos en San Juan capítulo 6, versículo 63, vemos que Cristo usa un lenguaje espiritual. No es un lenguaje literal, no es agarrar a Cristo y empezar a darle mordidas. ¿A qué se refiere Jesús? San Juan capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y ahora dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. San Juan capítulo 5, versículo 39, ponga cuidado. Dice en el verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad, investigad, averiguad, profundizad, descubrid, etc. las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios, son las que nos hablan de Cristo Jesús. Nos presentan, nos explican, nos dan los detalles de la vida y obra de Cristo Jesús. Estudiar la palabra de Dios, investigar la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios, significa que nos llenamos del conocimiento de la persona de Jesús.
conocemos, comprendemos y entendemos a Jesús. San Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. En camino a Emaús, aquellos 2 discípulos de Jesús tenían los ojos velados, dice San Lucas en su Evangelio. Y con los ojos velados no habían creído el milagro de la resurrección. No creyeron el testimonio de las mujeres, no creyeron el testimonio de los apóstoles, no creyeron el testimonio de los ángeles. La incredulidad produce ceguera. La incredulidad vela los ojos del entendimiento. Los ojos físicos estaban muy claros, pero los ojos del entendimiento estaban nublados. Al punto que caminaron desde Jerusalén hasta Emaús con el Señor Jesús y hasta le llamaron forastero. Y todo el camino el Señor Jesús les habló hasta cuando llegaron a la casa y los ojos se le abrieron cuando Cristo bendijo y partió el pan. Dice San Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 44, y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Veremos a continuación que comer a Cristo, comerse la carne de Cristo y beber su sangre, significa llenarse de la palabra de Dios. Significa comerse la palabra de Dios. Significa profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene derecho a entrar al cielo, no tiene derecho a la salvación. Comer la carne y beber la sangre de Cristo es sinónimo de llenarse de su palabra, de estudiar la Biblia. Jeremías capítulo 15, versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Recuerde que Cristo dijo en Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. Comer la carne y beber la sangre de Cristo Jesús es una figura que nos inspira a llenarnos de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos en la Biblia, San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, Cristo dice San Juan: en el principio era el verbo, la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra. Daniel capítulo 12, versículo 4, versículo 9. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Fueron tus palabras, y dice Jeremías, y yo las comí. Me comí tus palabras. Ahora le dicen a Daniel: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Versículo 9. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Cuando vamos al libro del Apocalipsis y estudiamos las profecías del fin, encontramos una interesante declaración en el capítulo 10 del versículo 9. Dice el versículo 9: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre,
pero en tu boca será dulce como la miel. Cómete el libro. Dice el versículo 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Llama la atención cómo Juan nos dice qué pasó cuando se comió el libro. Apocalipsis capítulo 10, versículo número 10. Dice el verso 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Aquel famoso chasco de 1844, el anuncio de la segunda venida de Jesús para esa fecha, era dulce en la boca, pero cuando Cristo no vino, se amargó el vientre. Y entonces la declaración en el versículo 11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pero para usted profetizar, para usted predicar, para usted anunciar, tiene que llenarse del contenido de la palabra. Comer la carne y beber la sangre de Cristo significa llenarse de la palabra. Es imperativo, es imprescindible, es de vida o muerte, llenarse de la palabra. Cuando un niño nace, lo primero que busca es leche. Cuando un niño nace, necesita esa leche. Cuando la tercera hija de la casa nació, a quien primero le tocó darle la leche fue a mí. Recuerdo cuando, acabadita de nacer, me la trajeron al pasillo y me la mostraron. Y luego, cuando estábamos en la habitación, empezó a llorar porque tenía hambre. La enfermera estaba muy atareada y me dijo, hay que darle la leche. Digo, yo se la doy. Y se sonrió. ¿Usted se atreve? Claro. Me trajo un frasquito, una cuestión ahí, me dio mi muchacha y ¡puf! A beber leche, compadre. ¡Qué emoción! La leche. Escuche ahora, por favor. Hemos repetido muchas veces Primera de Pedro 1:23, que dice, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos. Este bebé que nace de la palabra, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Siendo que en la vida espiritual nacemos de la palabra de Dios, el alimento nuestro es la palabra de Dios. Comerse a Cristo y beber su sangre significa llenarse de la palabra de Dios. Seamos sinceros entre nosotros, seamos bien sinceros y honestos. Si la vida física que tenemos se alimentara conforme al tiempo que pasamos leyendo la Biblia, ¿estaríamos vivos o estaríamos muertos? ¿Qué quiero decir con esto? Comparemos el tiempo que nosotros duramos comiendo la comida física con el tiempo que duramos leyendo la Biblia. Si usted tuviera que vivir y depender del tiempo que dura leyendo la Biblia para su vida física, ¿cómo estaría usted? ¿Estaría obeso o se estaría muriendo de hambre? Y ese es el punto. Ese es el punto. Calculemos por un momento cuánto tiempo pasa usted comiendo su comida diaria. Le voy a dar bastante tiempo. Pensemos que usted en el desayuno, la comida y la cena dura media hora en cada comida o 20 minutos le vamos a poner, vamos a ser misericordiosos. 20 minutos de desayuno, 20 minutos al mediodía y 20 minutos en la cena, 60 minutos diarios. Sea honesto y sincero con usted mismo. ¿Lee usted la Biblia todos los días por 1 hora? Entonces ahí está el punto. Esta muerte espiritual, esta flojera espiritual, es porque no estudiamos la Biblia, no nos estamos alimentando, no estamos comiendo la carne y la sangre, bebiendo la sangre de Jesús, no nos estamos fortaleciendo con la palabra de Dios. Resultado, lo que usted ve, muerte, sequía, destrucción, angustia, ansiedad. No estamos alimentados, tenemos desnutrición espiritual. Y una persona desnutrida espiritual es un blanco fácil para el demonio. Nuestra única salvaguardia en este tiempo, como dice uno de nuestros libros, es la palabra de Dios.
Usted estará en pie en estos días finales si se llena de la palabra de Dios. No es lo que usted piense, lo que usted crea, lo que usted opine, lo que usted diga. No, no, no. Escrito está la clave de todo esto. Escrito está en la Escritura. Y si usted camina conforme a esos principios bíblicos, Dios no miente. Dios siempre cumple lo que promete. Veamos qué nos dice Juan. ¿Qué dice Juan en su Evangelio? San Juan capítulo número 6, versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién da la vida? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Juan 14, 6, el camino y la verdad y la vida. Y ahora, ¿dónde cosecho, dónde consigo esa vida de Cristo? En su palabra. Todo Dios lo creó con su palabra bendita. Recuerde Hebreos capítulo 4, versículo 12, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Si usted no se está llenando de la Biblia, lo están engañando. Si usted no se está llenando de la Biblia, tenga cuidado con esos pensamientos que tiene. Si no se está llenando de la Biblia, su cerebro está jugando una mala pasada. Si no se está llenando de la Biblia, tenga mucho cuidado porque empieza a vivir en automático. Si no se está llenando de la Biblia, lo están manejando. El prefrontal necesita de la Biblia para que el hipotálamo no se salga con la suya. Necesitamos llenarnos de la Biblia. Comer la carne y beber la sangre de Cristo significa llenarse de la Biblia. Organice su tiempo diario y tome suficiente tiempo para la Biblia. Llénese de la Biblia. San Juan dice en el capítulo 3, versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cristo, que descendió del cielo. Es el pan de vida que descendió del cielo. Vino a la tierra para darnos vida. Cuando el pecado entró, entró la muerte. Pero cuando Cristo entró, entró la vida. San Juan capítulo número 6, versículo 33 y el versículo 35, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando verdaderamente usted está estudiando la Biblia, cuando verdaderamente usted está leyendo la Biblia, cuando verdaderamente está colocando su cabeza en la Biblia, cuando verdaderamente la Biblia está anidando en su mente, la gente se da cuenta. Usted no puede ser igual después que se llena la cabeza con la Biblia. No puede ser igual. San Juan capítulo 6, versículo 38 dice la Biblia, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo hablando de su misión, Cristo hablando a qué vino a la tierra. Comer la carne y beber la sangre de Cristo, llenarse de su palabra. Llenarse de la palabra de Dios. Lo más grande que le puede pasar a un ser humano es llenarse de la palabra de Dios. San Juan capítulo 6, versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. San Juan capítulo 6, versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos dio a Jesús para que logremos la vida eterna. Cristo es la vida. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 10 al 12, mire lo que dice Juan. 1 de Juan capítulo 5, versículo 10 al 12. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10
Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y dice ahora, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, ¿y cómo tengo a Jesús? Llenándose de su palabra, estudiando su palabra, leyendo su palabra, escuchando su palabra, sumergiéndose en su palabra. Vida eterna. Recuerde que Cristo es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan capítulo 4, versículo 10 dice, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Te daría agua viva. Interesante esa agua viva. San Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. La samaritana, después que habló con Jesús, salió del pozo sin el cántaro, pero salió llena de agua viva. ¿Y quién es esta agua viva que Cristo imparte? Mire qué cosa linda. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. La Biblia, amigo, amiga, es un manantial. La Biblia es la palabra de Dios. Dice el versículo 37, Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Si usted se come la Biblia, si usted se bebe la Biblia, si usted se llena de la Biblia, estará simbólicamente comiéndose y bebiéndose a Jesús. ¿Y qué ocurrirá? Entonces usted será lleno del agua viva, que es el Espíritu de Dios. Hay un proceso maravilloso que ocurre cuando usted comienza a poner de lado sus ideas y opiniones, sus criterios personales y enfoca su mente en la palabra de Dios. La Biblia penetra como una espada y comienza a hacer un cambio de adentro para afuera en usted. Un cambio profundo, un cambio maravilloso, un cambio glorioso. Empieza a cambiar y a sustituir esas cosas raras que hay dentro de nosotros. ¿Qué es lo que está dañado en nosotros? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Dijo el Señor Jesús en San Marcos capítulo 7, versículo 21 en adelante, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Cómo sacar toda esa basura del sótano de nuestra vida? La Biblia. ¿Cómo limpiarnos de esa manera? La Biblia. Cristo le dijo a los discípulos, mas vosotros estáis limpios por la palabra que os hablé. La Biblia. La Biblia. Ausentar su mente, su vida de la palabra de Dios es el peor crimen que usted puede cometer contra usted mismo. Es suicidarse física y espiritualmente. Amigo, amiga, es imposible vivir una vida de éxito espiritual sin llenarse de la Biblia. Si no la puede leer, óigala.
pero por favor, sumérjase en la palabra de Dios. Muy bien. Así que comerse la carne y beberse la sangre de Cristo Jesús significa llenarse de la Biblia, leer la Biblia, escudriñar la Biblia, profundizar la Biblia, sumergirse en la Biblia. Ahora se hace de rigor que hablemos un poco acerca de el origen y el significado del pan de vida. Ustedes recuerdan en el desierto, Éxodo capítulo número 16, versículo 4, versículo 5 y versículo 14 y versículo 35. Vamos a Éxodo, capítulo número 16, versículo 4 y 5. Comencemos por allí. Dice el versículo 4, Éxodo capítulo 16, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ponga cuidado. Dice, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Versículo 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Usted recuerda que todos los días recogían la cantidad precisa, el resto se derretía con los rayos del sol. Y los que tomaban más de la cuenta y guardaban para el día siguiente, se le dañaba, se podría. Y el viernes tomaban doble porción del pan y al día siguiente, que era sábado, no se dañaba, porque el sábado no caía maná. En la conversación de San Juan capítulo 6, los que preguntaron a Jesús lo interpelaron, hablándole de que Dios le dio el maná a través de Moisés en el desierto. Y Cristo le dijo, no fue Moisés que le dio el maná, fue mi Padre. Moisés le dio el maná al pueblo. No, fue mi papá que se lo dio. Pero el verdadero pan es el que descendió del cielo. Sigamos con esta parte histórica. Dice el versículo 14, San Juan 16, versículo 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. El maná. Capítulo número 16, versículo 35. Dice el versículo 35, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Y sigue diciendo, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. 40 años descendiendo el maná todos los días, menos el sábado. 40 años guardando maná del viernes para comérselo el sábado. 40 años observando el santo día de reposo. Y Dios, fiel como un reloj, mantuvo enviando el maná. San Juan capítulo 6, versículo 31 al 35. Mire usted cómo toman en cuenta o en referencia esto que acabamos de leer. Recuerde que estamos trabajando con Cristo como el pan de vida. San Juan capítulo 6, versículo 31 al 35. Estamos haciendo un breve repaso, pero combinado. Dice el versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Hambre de qué? ¿Sed de qué? Ese es el punto. Una mente que no es ni está enfocada en el mundo espiritual siempre piensa en lo literal.
Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre? Qué barbarazo. Y le dijo el Señor Jesús, Branca, pero ¿cómo tú no entiendes estas cosas? Tú no eres un maestro de Israel. ¿Qué te pasa a ti? El mayor problema del ser humano es el literalismo, las cosas literales. La mayor tragedia humana es esa mente terrible, carnal, que lamentablemente la gente tiene, producto de la ausencia de la Biblia y del Espíritu Santo en esa vida humana. Eso es espantoso, espantoso. Jesús es un pan diferente al maná de Moisés, diferente al pan que le dio a la multitud en el monte cuando hizo el milagro de los panes y los peces. Jesús es un pan completamente distinto. ¿Por qué? Aquí comienza lo bueno. ¿Por qué Cristo es un pan completamente distinto? Número 1. Jesús puede preservar de la muerte porque posee la vida eterna. Y mire qué cosa linda. Ponga cuidado, estos textos son maravillosos y hermosos. San Juan capítulo 1, versículo 4. ¿Recuerda usted a Juan el Bautista cuando empezó su ministerio? San Juan capítulo 1, versículo número 4. Oiga lo que dice de Juan. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién? En el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice el versículo número 4, en él, en el Verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En Jesús está la vida, porque Jesús es la vida. Si usted no lee la Biblia, si no se llena de la Biblia, si no se sumerge en la Biblia, perdone, espiritualmente usted está muerto. Recuerde aquel circuito que hizo Jesús, San Mateo capítulo 8, capítulo 9. Jesús hizo 9 milagros, 3 y 3. Entre cada set, 3 milagros, una experiencia de conversión. 3 milagros, una experiencia de conversión y 3 milagros. Cuando usted mira bien todo lo que Jesús hizo en esa serie de milagros, hubo una serie de conversión, un episodio de conversión donde alguien le dijo, Maestro, te seguiré, pero déjame primero que entierre a mi padre. Cristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Los exégetas bíblicos nos dicen que aquel hombre le dijo a Jesús, espérate un poquito, como dicen los mexicanos, espérate tantito que yo termine de atender a mi papá. Cuando mi papá envejezca y se muera y yo lo entierre, entonces yo arranco y te sigo a ti. ¿Qué le dice Cristo? Mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Los muertos espirituales, que caminan, que comen, que van y que vienen, entierren a los muertos físicos. Si usted no tiene a Cristo, si usted no se llena de la palabra de Dios, usted o ya está muerto o se está muriendo. Lo curioso e interesante de la gente que está muerta o se está muriendo espiritualmente es que es, ¿cómo digo? Bueno, lo digo de una manera muy, muy simpática. Como dicen los italianos, es testa duro. Tiene la cabeza dura. No, espérate, no, porque mira, un momento. Es la palabra de Dios que nos hace nacer de nuevo. Es la palabra de Dios que nos cambia. San Juan capítulo 5, versículo 26. Cristo es la fuente de la vida. Cristo preserva de la muerte, dice San Juan capítulo 5, versículo 26. Mire qué cosa linda. Juan 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de la vida. Cuando hablamos de tener a Jesús, estamos hablando de tener vida. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de recibir vida. Amigo, amiga, motivos e intención definen si hay maldad o no hay maldad. Pregúntese, ¿cuál es el propósito cuando usted estudia la Biblia? Cuando usted estudia la palabra de Dios, ¿para qué propósito? ¿Para qué la está estudiando? ¿Qué usted persigue al estudiar la Biblia, aprender más de ella?
¿Qué es lo que le motiva? ¿Cuáles son sus motivos y cuáles son sus intenciones? Si usted estudia la Biblia y se llena de ella para tener la vida de Cristo y compartir esa vida en Cristo con los demás, alabado sea el nombre de Dios. Investigue sus motivos y sus intenciones al estudiar la Biblia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Cristo es la fuente de la vida. Cristo ha dejado en su palabra esa fuente de bendición y llenándonos de ella, recibir esa vida de Cristo Jesús. Capítulo 6, versículo 27, San Juan dice la Biblia: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Y dónde recibo ese conocimiento del Hijo del Hombre? En la Biblia. ¿Dónde recibo ese alimento? En la Biblia. Amigo, amiga, todo se enfoca en la Biblia. Todo se enfoca en la palabra de Dios. Capítulo 6, versículo 54. Dice el capítulo 6, versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tiene vida eterna, me tiene a mí. Y si muere, pues yo lo resucito en el día postrero. Lo que le dijo Jesús a esta muchacha, a Marta, hablando en la muerte de Lázaro. Jesús le puso la cosa muy clara. Capítulo 11, versículo 25. Dice el Señor Jesús, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y añade, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estas son palabras hermosas de la Biblia que estamos compartiendo. Pero amigo, amiga, cuando usted está delante de un enfermo, una persona que ya por lo médico está sentenciada a la muerte, una persona que solo le quedan horas para morir, una persona que ya se ve que se está muriendo, una persona que usted es la última con la que va a hablar en ese instante, en ese momento. Usted es la última persona que va a hablar con ese hombre, con esa mujer. Ahí ya no vale dinero, ni propiedades, ni ninguna bobería que este mundo tiene. Alguien que ya está listo y lista o lista ya para la muerte. Cuando usted tiene que vivir esos momentos más de una vez, algo pasa dentro de usted. Este mundo comienza a perder brillo y usted comienza a ver las cosas distintas. Cuando usted lo vive una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Cuando usted es la última persona con la que alguien habla en su vida. Cuando a usted le toca cerrarle los ojos porque se murió delante de usted. Usted se da cuenta que esto es, como dijo Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando usted vive esa experiencia una y otra vez, descubre que en este mundo todo es fantasía y vanidad. Fantasía y vanidad. Y cuando usted se encuentra en una de esas experiencias, con personas tosudas, testarudas y complicadas, los celulares son un asunto de ayer. Algunos de nosotros que tenemos unos cuantos años, venimos del mundo de antes de ayer. Interesante que usted la llamada la recibía en su casa. Después inventaron los famosos beepers. Bueno, la llamada llegó. Una dama muy angustiada
Y preocupada me dijo, mi papá se está muriendo en el hospital tal. Usted sería tan amable, pastor, de venir. Estaban en la misma ciudad que vivía, estábamos ahí cerca. Y salimos para ese hospital. Llegamos al hospital y aquella dama estaba esperándome fuera de la habitación. Me dice, venga por aquí, pastor. Y voy y me dice, mire, pastor, disculpe que le diga esto ahora. Mi papá se llama, pero él no cree ni en la iglesia, ni en pastores, ni en ministros, ni en religión. Y es duro. Y de la habitación ha echado gente que no quiere saber, que no le diga nada. ¿Cómo? Me dice, sí, así que se lo estoy diciendo, advirtiendo ahora por si acaso. Él dice, no, y lo sacan de la habitación. Y me sonrío. Le digo, pero venga acá, mi hermana, ¿y por qué usted no me dijo eso antes de yo salir de mi casa? Dice, no, porque si se lo digo pensé que usted no iba a venir. Digo, bueno, ¿y cuál es el cuadro? Dice, no, tiene un cáncer en la garganta y los médicos nos dijeron que no se puede hacer nada, que se muere. Y ahí están, solamente esperando ya que se muera. Pero él habla, sí, él habla. Digo, bueno, pues vamos a entrar, vamos. Oré. Y dije, Dios mío, ¿pero qué voy a hacer yo con este hombre si no quiere saber ni de pastor, ni de religión, ni de... Digo, pues vamos. Y siempre pongo en mi mente una cosa clara. Yo no vine a esta cuestión, a mí me llamó Dios. Él me llamó que predicara, me pidió que lo hiciera, yo lo estoy haciendo porque Él me lo pidió. Estos no son mis problemas, estos son problemas del Señor. Así que llegamos, abrimos la puerta y entramos. Cuando entramos, este señor estaba en una cama, un señor mayor, con una cara rara. Me mira, una mirada así como una fiera, como ¿qué? Y yo me sonrío. Y entonces lo noté como confundido, como dice, ¿quién es? Y así. Estaba sentada la esposa y varios hijos ahí con ella, todo el mundo callado, un silencio de muerte. Y cuando a mí se me ocurre abrir la boca, digo una barbaridad. Y le digo, fulano, con F comienza el nombre, comenzaba el nombre de ese caballero. Usted es un hombre dichoso, imagínese usted, qué barbaridad. Cómo un hombre dichoso está muriendo del cáncer. Y está ahí, que aquello, bueno. Y él se queda mirándome, entonces le brillan los ojos y la carita se le puso rojita, se puso rabioso. ¿Por qué usted me dice que es un hombre dichoso? Bueno, yo le había dicho cuando entré, digo, fulano, vine a hablar con usted por 5 minutos, solo quiero 5 minutos. Usted es un hombre dichoso. Y me dice, ¿dichoso de qué? ¿Por qué usted dice? Digo, bueno, mire, tiene una familia que lo ama, mire cómo están aquí acompañándolo. A mí no me ama nadie. ¿Cómo que no? No. Y se puso así por brincar de la cama. Y entonces tú dices que esta gente no lo ama. No, digo, pues entonces vamos a decir que salgan porque yo tenemos que hablar. Pues salgan. Y mandó a sacar la esposa y mandó a sacar los hijos, todo el mundo para afuera. Cuando salieron, cerré la puerta y le puse seguro. Y entonces me le acerqué a la cama y lo miré. Digo, tú estás bravito, sí, pues vámonos, bravo y medio, vamos a ver ahora. Digo, escúcheme bien ahora. Y yo así como que se espantó. Escúcheme muy bien ahora. Mire todos los años de vida que Dios le ha dado a usted. Y mire toda la vida que usted ha vivido y cómo ha vivido y ha hecho lo que ha dado la gana. Escúcheme bien. A mí Dios me pidió que viniera a hablar con usted. Y vine para mostrarle su última oportunidad. Usted o acepta lo que Dios tiene o usted se lo lleva el diablo y se pierde. Se acabó el problema. ¿Qué es lo que le pasa a usted? 5 minutos, escúcheme bien y comience a contar. Dios envió a Jesucristo a este mundo para que usted no se pierda. Jesucristo pagó el precio de sus pecados. Jesucristo murió y sufrió en la cruz todo lo que usted no se imagina. Y Dios sufrió también para salvación suya. Y usted, testarudo toda la vida. Un necio toda la vida. Escúcheme muy bien. Todo lo que Dios ha hecho por usted. Usted sabe la situación que usted está. Usted sabe lo que está viviendo en este momento. Usted sabe muy bien. Entonces se fue aflandando. Empezó a mover la cabeza. Entonces, despiértese, por favor, despiértese. Le voy a leer la Biblia para que usted tome una decisión.
O usted acepta la salvación que Dios le ofrece, o la rechaza y se pierde y se lo lleva el diablo. Pero póngase claro. Se acabó el relajo suyo de tantos años, de tanto... Mira a ver si se pone la cosa. Le leo los pasajes. Escúcheme ahora. ¿Acepta usted a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Digo, no, dígame sí o no con esa boca. Sí. ¿Cree usted que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de sus pecados y lo sepultaron y resucitó, asegurándole a usted la salvación y la vida eterna? Sí. Y ahí fui, pam, hasta que vi que los ojos se llenaron de lágrimas. Y empezó las lágrimas comenzaron a correrle por el rostro. ¿Sabía usted que la Biblia enseña que los muertos en Cristo resucitarán primero? ¿Acepta usted a Cristo como la resurrección y la vida y quiere entregarle su vida a Cristo Jesús? Sí. Y después que lo apaleamos bien, ya todo dijo que sí, ya las lágrimas corrían. Digo, pues entonces vamos a orar ahora para ponerlo en las manos de Dios y dejar claro que usted se entregó al Señor en el último momento de su vida. Entonces le agarré la mano al Señor, apreté la mano y empezamos a orar. Terminamos de orar y era un mar de lágrimas. Y entonces le dije, fulano, ya yo me voy. Que Dios lo bendiga. Ya usted le entregó su vida al Señor, aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y la salvación es por la gracia de Dios y Dios ha sido misericordioso que en el último momento de su vida le envió este mensaje con su servidor. Que Dios le bendiga, ya me voy. No se vaya, por favor. Sí, yo me tengo que ir. No se vaya, quédese un poquito más. No, yo le dije 5 minutos y 5 minutos, pero no se vaya. Y entonces empecé a alar mi mano y el viejito me apretaba, tenía una mano fuerte. Y me apretaba y yo alaba y él alaba. Y no, le dije, no. Ya yo terminé, yo me tengo que ir. No. Sí, que me voy. Y ahí con fuerza le saqué la mano. Y decía, no se vaya. Digo, tranquilo, usted se puede morir tranquilo y en paz. Ya usted arregló sus cosas con Dios. Dios le bendiga. Cuando Cristo venga, nos vemos otra vez. Y me fui. Dios mío. Cuando salí del hospital y llegué a mi casa, entrando, dejé el carro, entré a la casa. Mi esposa viene y me dice, oh, gordo, ¿ya llegaste? Sí. Mira, casi ahora mismo llamó una señora del hospital tal. ¿Y qué dice? Dice que el señor fulano de tal acaba de fallecer. Dije, alabado sea Dios. En la hora 11, en el último momento. Cristo es la vida. Amigo, amiga, ¿mantiene usted firme su decisión de prepararse para el santo bautismo y recibir a Cristo como la fuente de la vida? Si usted dice que sí, levante la mano conmigo. Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿estamos firmes en ser parte de los 10,000 colaboradores y predicadores de la voz del Consolador? Levante la mano conmigo. Seguimos orando por los amigos y amigas que están apoyando y han apoyado para que este libro, La Familia en Cristo, volumen 1, sea una realidad muy pronto. Y estamos elaborando las estrategias para que el libro le llegue a las personas en distintos lugares del mundo. Sigamos orando a Dios por los que han sido atacados de alguna manera por algún tipo de enfermedad o de situación difícil y nos han pedido que oremos por ellos. Y ella recuerde que se hará conforme a la fe que usted tenga en Cristo Jesús. Y sigamos orando insistentemente por los que han sido atacados por esta pandemia, esta epidemia que está azotando por todo el mundo. Estamos orando de una manera muy especial por esos que están pidiendo esas oraciones y también por otros casos que conocemos de personas que apreciamos que están en una situación difícil, que solo Dios puede obrar un milagro y Dios es el hacedor de los milagros. Levantemos la mano y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por los amigos y amigas que han tomado la decisión firme de prepararse para el santo bautismo. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos han apoyado y nos están apoyando para que este libro, El Espíritu en la vida La Familia en Cristo,
muy pronto sea una realidad en muchos hogares. Oramos, Señor, por todas esas personas que han dado sus nombres, para que pidamos en forma especial por casos muy particulares, muy personales. Usted los conoce, Señor. Le oramos y le rogamos que conforme a la fe que ellos puedan tener y ellas puedan tener, usted obre en sus vidas conforme a su amor, su bondad y su misericordia. Oramos también, Padre, por los que han sido afectados por esta epidemia, que el Santo Espíritu les acompañe, que el Señor Jesús manifieste su poder y le dé vida y le dé salud, pero conforme, Señor, a su sabiduría, su gracia, su verdad. Oramos también por aquellos y aquellas que interesados o interesadas en ser parte de los 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de La Voz del Consolador, puedan hacerlo yendo a la página lavozdelconsolador.org y allí registrarse. lavozdelconsolador.org. Señor, gracias por este privilegio de reunirnos para estudiar su palabra y conocer más a Jesús, entender y comprender más de Jesús, profundizar en el conocimiento de nuestro amante Salvador. Nosotros, Dios, le alabamos, le bendecimos, le damos honra y gloria a su nombre. Padre, expresamos y le decimos gracias a Dios por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame, Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo.